Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Por la misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, puedo hoy nuevamente estar con ustedes predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Bendito el Señor. Y lo voy a iniciar con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que dice, que es el Padre nuestro, y que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer también y a orar el Salmo 115, que se llama Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Jehová, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio o al Seol. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. En ocasiones es así. O sea, a nosotros los cristianos, cuando estamos en alguna dificultad, algunos incrédulos, algunos idólatras, u otros que tienen un Dios diferente al nuestro, que nuestro Dios es Jesucristo, el Verbo hecho carne, nos preguntan: ay, ¿dónde está tu Dios? Nosotros respondemos lo mismo que dice aquí: nuestro Dios está en los cielos. El que hizo los cielos y la tierra es nuestro creador. Amén. Entonces vamos a entonar una alabanza, hermanos, que se llama Cuando Jesús descienda, que dice: cuando Jesús descienda al mundo otra vez, vendrá a juzgar al hombre de toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey
Jesús. Amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder. Su pueblo redimido allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Amén. Bendito seas, Dios del universo. Gloria a tu santo nombre. Alábalo, que Él vive. Hermano mío, alábalo. Vamos a decir los que estamos presentes que esta reunión o que esta congregación la hacemos en el nombre de Jesucristo. Porque cuando decimos esto, Jesucristo va a estar aquí en medio de nosotros. Porque Él en su palabra, en Mateo 18:20 lo dice. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si nosotros decimos que Cristo está en esta reunión y que la hacemos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. También le pido el favor, hermano, y les recuerdo a quienes ya me han oído que si pueden tengan la Biblia a su alcance, porque yo pregono que mis prédicas las hago con la Biblia en la mano. Y el favor se lo pido para que comparen lo que dice el predicador con la cita bíblica, a ver si se ajusta al texto literalmente de la Biblia. Pues bien, ayer decíamos que hay personas que les gusta hablar de Aristófanes, de Aristóbulo, de Aristóteles, de Séneca, de Arquímedes y de Sócrates, etcétera y etcétera. Pero cuando les hablan de Jesucristo, niegan a Jesucristo. Y resulta que estos Aristóbulos y Aristófanes y Aristóteles fueron anteriores a Cristo 400, 500, 600 y hasta 1000 años. Y entonces sí creen en la existencia de Aristóteles y de Séneca y de Aristófanes, pero niegan a Jesucristo que fue 700 años después, siendo que fue un hombre mucho más importante que todos ellos, que dividió la historia y que se hizo conocer no solamente de Israel, sino de todos los pueblos que rodean a Jerusalén, por sus milagros, por sus maravillas, por sus proezas. Así como conocieron en el Antiguo Testamento también todos los pueblos, el Jebuseo, el Gergeseo, el Fereseo y todos esos pueblos, conocieron a Jehová por las maravillas que hizo con Israel durante 40 años en el desierto y cuando les entregó la tierra prometida que fluye leche y miel. Todos esos pueblos sabían quién era Jehová y le temían, sin tenerlo ellos como dioses, porque ellos adoraban otros dioses que no eran el Dios de Israel. Entonces, esa negación que se hace de la existencia de Jesucristo es otra trampa de Satanás para que mucha gente se distraiga o dude y diga, carajo, pero sí. Lo están negando es porque él de pronto no existió o no estuvo aquí en el mundo. Esa es la negación. Ese es un engaño de Satanás y una trampa
que Satanás pone a sus espíritus inmundos por ahí regados para que digan, no, pero eso no fue así, él no existió, no, pero sembrando como siempre la cizaña al lado del trigo. ¿Para qué? Para que la gente no conozca la verdad y desconozcan la venida del Salvador y del Redentor de la humanidad. Ayer también prediqué explicando los 3 periodos espirituales por los cuales ha atravesado la humanidad. ¿Y eso por qué? Porque para traerlos al contexto de lo que vamos a predicar hoy, o de lo que voy a predicar hoy. Y entonces ayer decía que en esos 3 periodos, el primer periodo fue un periodo de oralidad, digámoslo así, como dicen ahora en derecho, el juicio oral. Entonces, en esa época, desde Adán, óigase bien, hasta Éxodo 19 con Moisés, desde Adán hasta Moisés, Éxodo 19, se aplicó la ley oral. Claro, porque Dios le decía al hombre, no comerás de todo árbol del huerto, o de todo árbol del huerto podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también cuando le dijo a Noé, construyete un arca y calafateala por dentro. Y cuando le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre tu hijo Isaac, que he conocido que eres hombre de mucha fe. Y cuando le dijo a Moisés, quítate la sandalia porque la tierra que pisas es tierra santa. Entonces todo eso era una ley oral. Es decir, personal. Dios hablaba con la persona, le daba la orden, la persona lo oía, no lo veía, pero sí le obedecía. ¿Por qué? Porque el que lo oía sabía que el Dios estaba hablando, que había un ser poderoso, espiritual, que no lo veía ninguno, pero que sí hablaba. Y yo ponía el ejemplo, bueno, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Yo hablo y tú ves la carne porque tengo la carne, pero el espíritu mío tú no lo ves. Así es cuando el Espíritu de Dios hablaba, que no tenía carne en ese momento, porque cuando se hace hombre en Jesucristo ya todos lo vimos. Esa es una forma de ir interpretando las cosas en el espíritu, hermano. Entonces esa ley oral era personal y Dios hablaba con esos hombres. Entonces ya en el segundo periodo, que empieza desde Éxodo 20, ya la ley es escrita, porque ahí es cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. Y el primer mandamiento que le impone es precisamente ese, una advertencia contra la idolatría. Y le dice, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ese era el primer mandamiento en orden, porque en importancia es, oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, el Señor, uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón. Pero en importancia, porque en el orden en que Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, el primer mandamiento era contra la idolatría. Pues bien, entonces ese periodo bajo la ley, bajo la esclavitud de la ley, duró desde Éxodo 20 hasta que Jesucristo fue crucificado en la cruz. Porque una vez muerto Jesucristo en la carne, crucificado en la cruz y resucitado, entonces ya explicábamos que ahí las cosas viejas pasaron y todas empezaron a ser hechas nuevas, fueron abolidos los mandamientos contenidos en ordenanzas de los dos pueblos de Israel, los judíos y los gentiles. Dios hizo uno solo, hizo un solo y nuevo hombre,
para habitar en él, ¿sí ves? También ya nos hicimos parte de las promesas, de los pactos, de la herencia, somos coherederos con Israel, somos un solo pueblo y además nos hizo Dios partícipes de la salvación y de la vida eterna. Ya ahí todo cambia. Y entonces ya ahí, con la resurrección de Cristo y su muerte crucificado, ya es abrogada la ley. Lo único que queda vigente son los mandamientos, esos que Dios le entrega a Moisés, que están en Éxodo 20. Los demás mandamientos contenidos en ordenanzas son abolidos con la muerte de Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces ahí empieza el periodo de la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces miremos esto, nosotros no nacimos en la época de Noé ni de Adán, entonces no estamos bajo la ley oral. Tampoco nacimos bajo la época de Moisés, tampoco estamos entonces bajo la ley escrita. Nacemos después de muerto Jesucristo, entonces estamos y nacimos en el periodo de la gracia, que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Ya Dios no nos da la orden a nosotros personalmente como en el periodo de la ley oral. Ya Dios no nos da a nosotros una ley escrita que era la de Moisés. Ahora nos habla a la mente y al corazón. Porque es por gracia, porque es por fe. Entonces, ese es el recuento que les hago porque hoy vamos a entrar directamente al periodo de la salvación por gracia. Y todo eso lo expliqué ayer, o lo prediqué, para entrar en contexto con el tema que vamos a tratar hoy, porque ese es lo fundamental de la prédica. Así que, hermanos, os pido que estéis atentos con los oídos abiertos y que se preparen a escuchar ya no un evangelio o una prédica como si ustedes fuesen unos niños a los que hay que darle tetero o el evangelio en biberón por gotero o cualquier cosa, porque ya no sois niños. Ya con las prédicas, pienso, hemos adquirido alguna adultez. Entonces estamos hablando entre adultos, ¿sí? Y por tanto ya no hay necesidad de darles tetero ni biberón, sino de servirles un plato evangelical o evangélico con mucho más fuerza, con unos temas más gruesos, para sacarlos de los rudimentos o de los principios del Evangelio de Cristo. Es decir, vamos a hablar como adultos, dando y ofreciendo una vianda sólida, espiritualmente hablando. Pues bien, la salvación por gracia la tenemos nosotros en Efesios capítulo 2, son 22 versículos, del 1 al 22. Entonces, pero hay que digerirlos de tal manera que nos vaya quedando claro por qué decimos nosotros que ya pasó el primer periodo, que ya pasó el segundo y que estamos en el tercero. Y a la vista de la Biblia y de lo que se interpreta por los que saben, este es el último periodo, el periodo de la gracia. O sea que, hermanos, aprovechar la salvación que Dios nos está dando de manera gratuita. Pero también hay que tener algunas normas, también hay que cumplir algunos principios, porque esto no es metiendo la mano en la bolsa y sacando la balota y ya me la gané. Hay que tener también la forma de poder llegar a sacar la balota. Esto tiene sus requisitos, tiene sus condiciones, que a la larga son gratis. Sí, porque de nosotros depende si lo logramos o no. Entonces, es bueno
que nosotros conozcamos cómo es este periodo de la salvación por gracia que está en Efesios 2, del 1 al 22, que así se titula, salvos por gracia. ¿Qué dice? Vamos a ver si puedo irlo predicando y de una vez explicando para que entendamos cómo y por qué es que se dice que estamos en el tercer periodo, en el último periodo espiritual de Dios, con respecto a nosotros. Entonces dice, y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros, a nosotros, cuando estabais muertos. Sí, porque nosotros estamos vivos, pero estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, como dice en alguna parte de la Biblia, que somos como sepulcros blanqueados, que nos vemos lindos por fuera, pero por dentro estamos llenos de carroña. Eso es lo que más o menos nos está dando a entender la palabra. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos hemos arrepentido de nuestro pecado estábamos allá en el mundo, en ese mundo malo, en ese mundo de perdición, ese mundo de pecado, en ese mundo de corrupción. Todos estábamos allá. Y ahora no es que no pequemos, porque como dice en la Biblia, no hay hombre justo que haga el bien y no peque. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Lo que sí sucede es que por regla general, el hombre que se convierte a Dios, que conoce la palabra de Jesucristo y se bautiza en su nombre, busca la forma de vivir en santidad. Pues obvio que tiene debilidades, obvio que peca. El único santo y bueno es Dios. Porque es que la gente a veces quiere que el pastor sea inmaculado y se olvidan que el pastor es de carne y con solo los ojos peca, con la lengua peca, como cualquier otro, pero obvio que es en una proporción mucho menor, porque él siempre anda buscando la oración, tratando de evitar el pecado, orando para evitar ese tipo de tentaciones, y si se vienen las tentaciones, superarlas, porque nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, viendo a ver si nos puede devorar. Entonces hay que fortalecerse con la oración, armados con el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque ya nosotros estuvimos allá, como dice la palabra. Porque antes estábamos muertos en los delitos y en nuestros pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu maligno, el espíritu de Satanás. Acuérdense que a un espíritu que salió expulsado, le preguntaron, ¿cómo te llamas? Y el espíritu maligno respondió, nos llaman legión porque somos muchos. O sea, que hay espíritus malignos en cantidad, regados por el mundo, tratando de metérsele al hombre en su cuerpo para desorganizarlo y hacerle perder su alma. Entonces, ese es el espíritu que está en el mundo, el espíritu de desobediencia. ¿Para qué? Para que nosotros no nos acordemos de lo que dice Dios en su palabra y hagamos lo que el diablo quiere y le gusta. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando la persona cree en el Evangelio, en la palabra de Dios, cree en Jesucristo y se bautiza en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, como dice en Hechos 2:38 Pedro. Entonces, cuando ya la persona es bautizada, se reprime del pecado, huye del pecado, ora contra el pecado, evita el pecado, lo cual no quiere decir que no peque. Pero bueno, cada quien le rinde cuentas a Dios. Porque Dios escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Y entonces ayer también decíamos que las personas van a rendir cuentas ante el tribunal de Dios en el mismo orden en que nacimos. O sea, los que nacieron en el periodo de la ley oral van de primero. Y después van los que nacieron y estaban bajo la ley de Moisés. Y después nosotros los que nacemos en el periodo de la salvación por gracia. Entonces dije usted que nosotros que andábamos inmundos en ese tipo de pecado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice en el capítulo 2, versículo 4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, bendito sea el Señor. Una pequeña interrupción, pero ahí vamos. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, que ya nosotros no somos salvos porque, no, que yo le di de comer al hambriento, eso no hay que dejar de hacerlo. No, que yo le di de beber al sediento, eso no hay que dejar de hacerlo. Pero ya no es por tus obras, es porque Dios es misericordioso y nos amó y nos dio salvación y vida eterna, si creemos en su nombre. Por eso está escrito en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oigan bien, eso es todo. ¿Qué tan grave, qué tan pesado, qué tan difícil es creer en Dios? Claro que tienes que buscarlo, tienes que conocerlo, tienes que aplicarte, y para eso tienes que leer la Biblia, tienes que conocer la palabra de Dios, porque Jesucristo nos dice en la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque en ella a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, claro, Él nos dice, tú estabas muerto en tu pecado, pero yo por misericordia te doy la salvación por gracia, pero si crees en mi nombre. Fíjese usted cómo dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, lo que decía, no, que yo visitaba al preso, no, eso no es de nosotros. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que de antemano Dios nos tenía preparado, nos tiene preparado todo esto.
Y a cada quien Dios le va dando su porción y Dios va llamando y sigue llamando. Y el que tiene oídos oye y el que atiende el llamado acude. Como dice en la Escritura, he aquí que yo estoy a la puerta y toco, y el que me abre entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, si tú sientes el llamado ahora, mañana, a la tarde, cuando tú sientas que Dios te está llamando porque escuchas una palabra que te llega a tu mente y a tu corazón y dice, yo voy a dejar este mundo y voy a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque es que muchos dicen, no, yo puedo hacerlo mañana o pasado mañana. Tal vez de pronto el mes entrante. Pero se olvida uno. Todos nosotros nos olvidamos. Porque a veces como que pensamos que no vamos a irnos de este mundo. Que en la Biblia está escrito, llegaré a ti como ladrón en la noche. Por eso es que algunos dicen, ay, pero si estaba hablando conmigo ayer, ya no está. Ay, pero si ayer fue al partido de fútbol, ya no está. Ay, pero si ahorita lo acabo de ver pasar por ahí por la ventana, lo vi, ya no está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. He aquí que llegaré a ti como ladrón en la noche. Y dice la Escritura, porque si el ladrón, el dueño de casa supiera cuando el ladrón se le va a meter, lo esperaba con una tranca detrás de la puerta. Pero como está dormido, le saquea todos los bienes y le roba. Así es el ladrón con relación a la muerte. Cuando la persona menos piensa, se fue. Y entonces no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Hay que entregarse a Dios. Hay que buscar la salvación y la vida eterna para los que creen, para los que quieran. Porque Dios no te obliga, Dios te llama. Si tú quieres acudir, Él te recibe. Si no, Él te deja. ¿Por qué? Porque estamos también bajo el libre albedrío. Tú coges el camino que tú quieras. Dios te muestra los dos caminos. Pero Él te dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Sígueme a mí. Y te muestra las obras de Satanás para que sepas que el otro es contrario a Él. Entonces dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros, los pueblos diferentes al pueblo judío, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Porque ustedes saben que a partir de Abraham, Dios instituyó la circuncisión y le dijo a Abraham que le circuncidara a Isaac al 8º día. Entonces, de ahí para adelante, todos los judíos se circuncidaron y los gentiles, ninguno de nosotros se circuncidaba, y ahí había la diferencia entre el judío y el gentil. Por eso es que dice aquí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Por qué? Porque nosotros no nos circuncidábamos. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice, oiga aquí, en aquel tiempo, o sea, en la época de Abraham, en la época de Moisés, en la época de Noé, nosotros, los gentiles, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nosotros no teníamos ninguna relación con Dios. Ahora, en el periodo de la gracia que hemos sido cercanos, nos han llamado a ser parte de la promesa y de los pactos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, claro, cuando Cristo muere, se acaba la separación porque Dios
derriba la pared intermedia que existía entre los pueblos judíos y gentiles, es decir, la ley, ¿sí? Y hace de los dos un solo pueblo. Así está, y aquí lo vamos a leer ahora. Pero espiritualmente, nosotros que estábamos lejos somos también llamados a participar de la gracia, de la salvación por gracia. Porque como estamos viendo, nosotros no teníamos ni promesa, ni esperanza, ni pacto, ni Dios en el mundo. ¿Sí? Entonces, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir, la ley, aboliendo en su carne las enemistades que había entre el pueblo judío y nosotros, los gentiles. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, todo eso fue abolido, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Es decir, por esa muerte en la cruz, por ese sacrificio para redimirnos del pecado, de Dios que se hizo hombre para morir por nuestros pecados, porque Él fue el que murió por los pecados nuestros, no murió más nadie. Por eso es que nosotros no, no consentimos, ni toleramos, ni permitimos que se hable de otros nombres. ¿Por qué? Porque es que el único que se crucificó por nosotros fue Jesucristo. Y entonces vamos a aceptar que no, que María, que Magdalena, que Socorro, que Rosario, que Guadalupe, que Chiquinquirá, que todas las vírgenes esas que tienen por ahí, y que San Pedro, y que San Pablo, y que San Albornoz, y todo lo que quieran. No, no, ¿por qué? Porque el único que se crucificó por nuestro pecado para redimirnos y darnos la salvación y la vida eterna y acabar la muerte fue Jesucristo. Y además que así está escrito. Yo no me cansaré de reiterarlo. En Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Sí, la que ustedes rechazaron, le dice a los judíos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la piedra principal. Lo que ustedes rechazaron, él era la principal piedra del edificio. Pero dice, y en ningún otro hay salvación. Oigan bien, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Entonces, ¿cómo nos van a embutir que a María, que a Magdalena, que a Teresa, que a Calcuta, que a la que quieran? No. Y no es una falta de respeto. Antes, por el contrario, nos están faltando el respeto a nosotros. Porque nosotros sabemos que en el único nombre en el que hay salvación es en el nombre de Jesucristo. Amén. Y por eso es que te dice en la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En la Escritura no te dice cree en Chiquinquirá, cree en Guadalupe. En la Escritura no te dice eso. Perdón. Entonces la Escritura nos está diciendo a nosotros esto. Entonces la muerte de Jesucristo en la cruz termina aboliendo los mandamientos expresados en la ordenanza, los ritos, todas las costumbres y prácticas que tenían los israelitas, que eran alrededor de 600 mandamientos, algo así. Entonces dice, para crear en sí mismo de los dos, en el mismo Jesucristo, de los dos hombres, un solo hombre nuevo. ¿Quiénes? Nosotros.
Es decir, sabiendo nosotros que ya no hay judíos ni griegos, sino que todos somos un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor. Sí, haciendo la paz mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Es decir, a nosotros. Acuérdense que cuando Pedro vio la visión estando en la azotea, a él se le bajó un lienzo y en las 4 puntas suspendido del cielo, y ahí él veía chacales, animales, serpientes, cuadrúpedos y de todo. ¿Y qué era eso? Que los gentiles estábamos siendo recibidos y llamados al reino de Dios. Y Pedro dijo: Señor, ¿yo cuándo he comido cosa inmunda? Y la voz le respondió y le dijo: no digas inmundo a lo que Dios limpió. Coge, mata y come. Y le repitieron. Y él dijo: Señor, ¿yo cuándo he comido cosa inmunda? Y le dijo la voz otra vez: no digas inmundo a lo que Dios limpió. Coge, mata y come. Estando en la casa de Nicodemo. Pero bien, entonces para que vean que todo eso ya estaba anunciado, de que iba a suceder, de que nosotros íbamos a ser llamados a la salvación por la gracia por medio de la crucifixión de Jesucristo. Y dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, porque nosotros no estábamos cercanos a Dios, estábamos lejos, desheredados. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pues a los mismos israelitas les predicó el evangelio. Porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por el mismo espíritu de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice: nadie viene. No es que nadie va, no. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no con ningún otro. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y por eso es que dice en Isaías 41 o 42:1: he puesto en él mi espíritu. He ahí mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Porque claro, la Biblia es una sola y hay que entenderla como tal. Bendito sea el Señor. Entonces, no podemos, como hacen algunos, dividir a Dios pensando que el papá es un señor mono, ojos verdes, y que el hijo es uno... que Dios es un señor viejo ya canoso, cabello blanco, ojos verdes, y el hijo es un mono, ojos azules, y la paloma del Espíritu Santo. Esas son fábulas, esos son cuentos chinos. En la Biblia no dice nada de eso. Espiritualmente que hay que comprender y entender cuál era el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos y que ahora nos ha sido revelado, que es el que está en la parte final del libro de los Romanos, que se llama Salutación a los Romanos, y que está en el capítulo 16 del 25 al 27. Ese misterio que ahora nos ha sido revelado, es decir, que el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús, ese es el que hay que tener revelación para entenderlo. Porque es el mismo que está descrito en la primera de Juan 5, 19, 18 al 21, que dice: porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios, oigan bien, ha venido al mundo para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardaos de los ídolos.
Estamos hablando del mismo. Y así dice en la Escritura, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces sigue diciendo la Escritura, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al Padre, por el mismo Espíritu de Cristo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, como antes los judíos nos trataban y nos echaban para un lado, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, ahí es donde nosotros vemos que todas las cosas, como dice en Isaías 43, 18 al 20, dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. He aquí que todas las cosas pasaron y yo las haré hechas nuevas antes de que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Dice, todo lo voy a cambiar. Antes era la ley oral, después la ley escrita, ahora todo va a ser por gracia. Ahora voy yo, y me hago crucificar y lo redimo del pecado y le doy la salvación por mi misericordia. Solamente tienes que creer en mí, en mi nombre. ¿Y cómo así que Dios vino? Claro, Él mismo vino y Él lo anunció. Lo que pasa es que, como dice en la Biblia de Apocalipsis 2:29, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y además, porque esto es por revelación de Dios, no es porque te lo enseñó el pastor, ni el predicador, ni el cura, ni el sacristán. Ya lo hemos dicho. En Mateo 11:27 dice, Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que esto no es que yo me fui a la Universidad de Oxford, hice 10 años de teología, salí especializado, ya sé quién es Dios, y no, señor, no, señor. Esto es por revelación de Dios. Entonces no se dejen engañar, hermano. ¿Y cómo así que Dios es el mismo? Porque Él mismo lo dijo. Jehová de los ejércitos anunció que Él mismo venía al mundo. Lo digo y lo digo de hace mucho tiempo. Y así está clarito en Isaías. Cuando en Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros, no el Hijo de Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y después en Isaías 9:6 o 6:9, si mal no estoy, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjese, hijo, eso es metáfora, ¿sí? Eso es parábola. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que iba a nacer, que sería Dios con nosotros, sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era? Dios mismo, Dios mismo. Por eso es que a través de Isaías Él también le dice a los israelitas, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, el único que puede salvar, el único que puede imponer ley oral
ley escrita y salvación por gracia. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y entonces le han enganchado, no, que este es el Hijo y este es el Espíritu Santo y tiene forma de paloma. Y en Dios dice, en la Biblia, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Y en Tito 2:5, si mal no recuerdo, dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces estos dicen no, que bueno, nosotros se murió y lo beatificamos y después lo canonizamos, lo convertimos en santo, le mandamos a hacer una estatua y entonces de ahí para adelante él sale a trabajar con Dios allá y él va a pedir, a interceder por ti y se te van a perdonar los pecados. Eso qué engaño es. Oye, es un lavado de cerebro bien tremendo. ¿Cómo así? O sea que Dios no tiene nada que revisar al hombre si pecó, si no pecó, porque ya ellos lo examinaron aquí y dijeron, no, este es santo, para allá te lo mandamos, que empiece a trabajar contigo de una vez. O sea, y nosotros tenemos que ser bastante idiotas, bastante ignorantes para creer semejante fábula, porque eso es lo que es un cuento chino. Pero yo lo he dicho y lo tengo que seguir diciendo. Todo eso es producto de que a nosotros, desde pequeños, desde niños, nos engañaron y no nos enseñaron la Biblia como es. Entonces, claro, todos nosotros fuimos manipulados y solamente cuando Dios nos coge y nos separa y nos pone a leer la Biblia y nos hace revelación y nos dice, no, mijo, esto no es así. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y conocemos el Evangelio de Jesucristo y podemos hablar como estoy hablando yo hoy. De lo contrario, si Dios no nos enseña, no estuviéramos en la oportunidad de hacerle ver a los demás hermanos que fuimos educados bajo el error, bajo el engaño, bajo la mentira, con un evangelio tergiversado. Como dice en la primera en Gálatas 6, en Gálatas 1. Versículo 6 al 10. Que el que te predica un evangelio diferente te está predicando un evangelio maldito. ¿Por qué? Porque ese no es el evangelio de Cristo, porque ese no es el evangelio de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, fíjense ustedes, claro, la palabra de Dios es una sola porque el autor de la Biblia es uno solo. Él inspiró a los escritores, pero con una diferencia de 300, 700 años, pero todos los libros están concatenados. A pesar de que fueron escritos con tanta diferencia, todos siguen una misma línea porque es no solo el autor. Entonces, en Romanos 1, 16 y 17 dice, el poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la fe que nosotros debemos tener en Cristo Jesús. Porque ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe en su nombre. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en su nombre. Y te repito lo que dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos y amigos, estamos en tiempos difíciles. Muchos, y hasta yo, estoy pensándolo en serio de que estamos en comienzos de males.
Están empezando los dolores del parto. No esperes para mañana. Busca a Cristo. Él te dice, como te dije ahorita, he aquí que estoy a la puerta y toco, y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ábrele las puertas a Dios. Escucha su voz. ¿Quieres tener revelación? Ya lo sabemos. Llama por teléfono a Dios, espiritualmente hablando. Jeremías 33:3. El número es 333. Y clama, Señor, porque ahí dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, que Él te oye y te responde. Señor, clama, Él te oye y te responde. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces ya sabemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque ahora la salvación es por gracia. Ya no es por ley, no es por mandamientos, es por fe. Bendito sea el Señor, que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo estaré nuevamente predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Dios nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.